Bienvenidos a un nuevo episodio de TBT, donde contamos la historia, pero más chévere. Para este episodio, y aprovechando que en estos días en los que lo grabo, en Bogotá, en la ciudad donde grabo este podcast, se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Por eso quise que el episodio fuera acerca de la historia de la escritura y de cómo el ser humano llegó a tener esto tan lindo y tan maravilloso que muchos amamos, que son los libros. Así que por favor, prepárense, porque esta historia está maravillosa. Antes de que existieran los libros, incluso antes de que hubiera cualquier forma de escritura, cuando no había papel, ni lápiz, ni tinta, ni teclados, todo el conocimiento humano vivía en la voz. Todo se transmitía hablándolo. No hablo solo de cuentos o de canciones. Hablo de cosas esenciales, vitales, como encontrar agua, como cazar sin morir, qué plantas te curan, cuáles te matan. Entonces, imagínense nacer en una tribu. Desde pequeño, todo lo que uno sabe, lo aprendes oyendo. Escuchar a la madre cantar, a los abuelos contar historias, a los mayores repetir consejos como mantras. Y entonces tú lo repites una y otra vez, hasta que se quedan grabados, memorizados. Era grabarlo en la mente, todo a través de las palabras, del lenguaje hablado. Hay muchas culturas orales, muchas comunidades indígenas, africanas, oceánicas, desarrollaron una memoria prodigiosa. Y no porque fueran unos genios, sino porque era una cuestión de vida o muerte. Olvidar algo podía costar la vida. Un ejemplo maravilloso es unos pueblos aborígenes en Australia que usaban algo que se conoce como las songlines, canciones. Eran canciones que eran como mapas cantados en el desierto. Es decir, cada nota, cada palabra representaba un lugar. Las letras, las melodías iban narrando cómo era el pozo del agua, cómo era el árbol, cómo era un cruce de caminos, todo lo que iba pasando mientras se iba recorriendo cierto pedazo de territorio. Entonces, si tú sabías cantar bien y si te aprendías bien la canción, pues podías cruzar miles de kilómetros sin perderte y cumplir la misión. Entonces, podemos decir que la voz era como nuestra primera biblioteca. Pero aquí había un problema. Con el tiempo, las sociedades se hicieron más grandes. Ya no era vivir con 20 personas o con 30, sino que se convirtieron en miles de personas. Había comercios, empezaron a hacer las leyes, surgieron las religiones, las guerras, los impuestos, las herencias, muchas cosas para registrar, para recordar, para saber. Y ahí ya la memoria humana ya no dio abasto. Nuestra mente es maravillosa, pero tampoco da para guardar tantos datos a la vez. Entonces, como olvidamos, como nos confundimos, como nuestro cerebro mezcla cosas, reemplaza muchas veces recuerdos con inventos, como es tan maravilloso nuestro cerebro. Si no se repetía la información constantemente, pues se perdía. Y por más que tratáramos de memorizar, había cosas que se empezaban a olvidar. Entonces por eso aquí nace una necesidad. Y es cómo hacemos para guardar, para registrar tanta cosa que hay que aprenderse o tanta cosa que hay que saber, pues sin tener que repetirlo 1000 veces y asegurar que se pueda guardar y recuperar. Y el otro problema es que alguien puede memorizarlo todo. Y cuando se muere, ¿qué? ¿Ahora qué hacemos? Si yo no lo memoricé y el fulano que se lo memorizó se murió, ¿qué hacemos? Entonces, ahí es cuando nace la escritura. Entonces, la escritura no aparece así de golpe, de la nada, como, oh, ya escribimos. No, eso fue un proceso y largo.
Lo más loco de acá es que no fue por puro amor al arte que nació, sino fue por una necesidad y una necesidad contable, una necesidad de billete, de platica, de bienes. Vámonos por allá al año 3300 antes de Cristo, en lo que hoy en día se conoce como Irak. Ahí había una ciudad impresionante, una de las primeras ciudades y civilizaciones importantes. Se llamaba Uruk y es en la antigua Sumeria, que Sumeria es un pueblo importantísimo para entender las primeras civilizaciones de los seres humanos. Esta gente empezó a desarrollar agricultura, comercio, templos, mercados. Mucha gente moviendo productos, moviendo alimentos, moviendo animales. Por allá, si uno era un administrador de un templo y cada día a uno le llegaban 12, 13 canastas de dátiles, 8 sacos de cebada, 14 cabras, y empieza a llegar todos estos productos, ¿en dónde hago yo o cómo hago yo para acordarme de todo lo que me llegó, todo lo que tengo que vender, todo lo que me compraron? El descuadre de caja puede ser terrible. Entonces, al principio empezaron a resolverlo con objetos. Entonces, ¿qué hacían? Hacían unas pequeñas figuritas de barro que serían como fichitas y representaban productos. Entonces, hacían una ovejita de barro y hacían ovejitas para contar y poner cuántas ovejitas le llegaron o cuántas ovejitas vendieron, cuántas intercambiaron. Exactamente. Después una cesta, una canastica chiquita, era la figura de las canasticas de los alimentos que llegaban. Es decir, todo era de ese modo, pero pues funcionó de alguna manera. Pero en algún punto se les ocurrió algo más chévere y decir, bueno, en vez de hacer la figura, pues dibujemos el símbolo en algo. Y lo primero en los que les ocurrió pues dibujar, como estaban haciendo las figuritas de barro, pues fue en el barro mismo. Y ahí nacieron los que se llaman las tablillas, con algo que se llama la escritura cuneiforme. ¿Qué es eso? Escribir con, hagan de cuenta, como un triangulito con relieve que se llama una cuña, y allí entonces con eso marcaban la arcilla húmeda. Quedaba húmeda, con esa cuñita hacían las figuritas, los dibujos, y empezaron a crear símbolos para representar las cosas. Todo era muy literal al principio, y ya con el tiempo pues los símbolos se empezaron a volver más abstractos. La primera seña de escritura que tenemos, que se ha encontrado, era una tablilla en la que se pudo determinar más o menos que lo que escribieron fue 29.086 medidas o raciones de cebada, 37 meses. Cushim, posiblemente fue que un señor llamado Cushim escribió que en 37 meses había obtenido y acumulado 29.086 raciones de cebada. Eso es lo primero que se conoce, lo primero que algún ser humano pudo escribir, o por lo menos lo primero que se conoce como escritura, lo que se ha encontrado hasta el momento. Y ya con el tiempo, pues la escritura ya no fue solo para contar cosas, se empezó a escribir para narrar. Aquí ocurrió algo hermoso, y es que la escritura pues empezó para administrar, para contar cebada, para contar cabras, pero después se convirtió en un puente a lo existencial. Lo primero que encontramos ya como un texto narrativo existencial mucho más profundo, más allá de contar cosas, es la epopeya de Gilgamesh, y eso es considerada la primera gran historia escrita de la humanidad. Era un poema épico, escrito en 12 tablillas, en arcilla, como les contaba ahorita con la escritura cuneiforme, y es la historia de un rey que pierde a su mejor amigo y sale a buscar la inmortalidad, y entonces en esa búsqueda, en esas escrituras, empiezan a hacerse preguntas: ¿qué es la muerte? ¿Para qué vivimos? ¿Es posible vivir para siempre? Y entonces en ese momento ya la escritura dejó de ser un simple inventario y se convirtió en un gran espejo del alma. Mientras tanto, en Egipto,
La escritura tomaba otra forma y era una forma divina de los dioses tan importantes que han sido los dioses para la humanidad. Y los egipcios usaban lo que conocemos como jeroglíficos, que es un sistema que combina dibujos, símbolos fonéticos de los sonidos y signos mágicos. Ya escribir en Egipto no era solo comunicar, sino era invocar, era una forma de hablar con los dioses. Lo que se escribía no eran simples frases, sino eran más bien hechizos, vías de hacer cosas mágicas, místicas. Por ejemplo, ellos creían que escribir el nombre de una persona le iba a dar la vida eterna. Vean esto tan maravilloso. Y pues eso hoy en día pasa. Quien escribe no muere. Entonces por eso los faraones, por ejemplo, se aseguraban de que sus nombres se tallaran en piedra, que quedaran escritos. También a partir de esto, los escribas, las personas que escribían, eran los intelectuales del momento, eran los guardianes del orden cósmico, eran quienes mandaban la parada en ese tema de la comunicación con los dioses y la vida eterna. Eran los únicos que sabían hacer eso. Entonces eran supremamente respetados. Uno de los textos más famosos en ese momento y de esa época es algo que conocemos hoy en día como el libro de los muertos, que era más o menos como un GPS para el alma después de morir. Entonces el libro, supuestamente para llegar a la eternidad, era un libro que contaba cómo guiarnos o guiar a los que se morían por ríos, cómo vencer monstruos, cómo atravesar puertas, cómo salir bien librados de juicios para llegar a la eternidad. Hasta aquí la evolución de los textos había llegado a que eran rollos. Entonces eran rollos largos de papiro. Se escribía en columnas y eran muy difíciles de guardar, eran incómodos de leer, tocaba desplegar todo para encontrar algo en la mitad del texto, era muy, muy tedioso. Algún día alguien tuvo una idea y se inventó algo revolucionario, que fue el códice. Entonces, ¿qué era el códice? Un conjunto de hojas dobladas, como encuadernadas en un lomo, es decir, esto es como el abuelo directo del libro moderno, de lo que son los libros hoy en día. Las hojas encuadernadas en un lomo. ¿Quiénes lo adoptaron primero? Los cristianos. La religión y sobre todo la religión cristiana y católica ha sido parte clave en muchos procesos. Uno de ellos, pues los libros. Los cristianos querían difundir los evangelios, sí, rápidamente y por todo lado como se pudiera. Y el códice, esta forma como de libro, era lo más práctico que había, mucho más práctico que los rollos que eran muy incómodos de leer. Además de esto, aquí hay algo muy, muy curioso, y es que el códice, por la forma en que se podía leer, en que se podía ojear, en que se podía buscar el texto, permitió empezar la lectura en silencio. Porque antes todo era un acto oral, incluso cuando se estaba solo, se leía en voz alta, porque era la costumbre. Así se empezó a leer y se leía en voz alta, todo se leía en voz alta. Porque los papiros y los rollos pues siempre hacían mucho ruido, siempre eran de sonido, siempre había que ubicarse y las personas aprendieron a ubicarse haciendo todo en voz alta. Pero los códices, como eran ya un poquito mejor de manejar, ya las personas empezaron a hacer lectura silenciosa, se podía pasar la vista por las páginas sin hacer ruido. Eso cambió todo porque ahora ya la lectura te permitía reflexionar. Ahí la lectura ya se volvió íntima, pasó de ser algo público, siempre con ruido en voz alta, algo íntimo, interno. Entonces la revolución cognitiva acá ya es otro rollo. Ahora, si ya se podía escribir, se podía copiar, se podía guardar, pues alguien iba a intentar a guardar todo. Ya cada vez se podía guardar mucha más información, mucha más información, mucha más información. Y aquí nació uno de los sueños más grandes de la humanidad y es algo que se llamó la Biblioteca de Alejandría. Por allá en Egipto, en el siglo III antes de Cristo, esta biblioteca tenía el objetivo de reunir todo el conocimiento del mundo.
¿Y cuál era la estrategia? Pues todos los barcos que llegaban al puerto debían entregar los manuscritos que tuvieran. Y los escribas los copiaban a mano y se quedaban con los originales. Esto es más o menos como una piratería, pero era por el bien del conocimiento, o pues eso decían en su momento, ¿no? Se calcula que allí llegaron a haber cientos de miles de pergaminos de ciencia, de filosofía, literatura, provenientes de Egipto, de Grecia, de India, de Persia, Babilonia, África. Sí, se decía que incluso había ejércitos que tenían la misión de irse a otros países, a otras tierras y matar al que fuera, pero conseguir los libros que hubiera allí para llevarlos a Alejandría y tenerlos en la biblioteca. Pero entonces vino el fuego. Es uno de los episodios más tristes de la historia cultural, y es que esa biblioteca fue incendiada. No se sabe realmente exactamente por qué y cómo fue, pero algunos dicen que fue por orden de Julio César en Roma, otros dicen que fue un descuido, otros que fue por guerras posteriores. Lo cierto es que ardió, se incendió todo y con ella ardieron miles de libros que nunca más volveremos a leer. Llegamos aquí al final de una primera parte. Contar la historia de los escritores de los libros no es sencillo ni es cortico. Y aquí hemos tratado de contar un primer acercamiento. Entonces, vimos cómo pasamos de cantar para recordar a escribir para no olvidar. Cómo la escritura nació porque la memoria humana necesitaba ayuda. Y cómo aprendimos a grabar palabras en barro, en piedra, en papiro y pergamino. Y cómo, por primera vez, los humanos empezamos a guardar conocimiento fuera del cuerpo. Esta historia apenas comienza. Para nuestra segunda parte, ya veremos qué fue lo que pasó a partir de ese momento después de Alejandría, cómo siguieron evolucionando los libros. Entonces, no se pierdan la segunda parte de este gran episodio doble de TBT, de la historia, de la escritura y de los libros. Porque aquí, acuérdense que contamos la historia, pero más chévere.